Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una más de nuestras conferencias electorales. El día de hoy tenemos a un invitado muy distinguido que nos hablará acerca de la justicia, diálogo y concordia, un enfoque aristotélico. Hoy nos acompaña el doctor Héctor Zagal Arrequín. Me voy a permitir leer su síntesis curricular. El doctor Héctor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Zagal es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, España, y visitante escolar de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, y egresado del programa de dirección de uno del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE. Desde 1994 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente tiene nivel 2. Por 2 periodos consecutivos fue miembro de la Comisión Dictaminadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, órgano colegiado que aprueba las contrataciones y promociones de dicho instituto. Formó parte del Comité de Ciencias Humanas y de la Conducta de CONACYT de 2000 a 2003. Ha sido además evaluador externo de diversas convocatorias para proyectos de investigación y fondos de becas del mismo Consejo Nacional, la más reciente en 2008. En las áreas de su especialidad ha sido requerido como árbitro en revistas como Dianoia y Signos y diversas revistas extranjeras de España, Italia, Argentina y Chile. Actualmente es miembro de la Academia Iberoamericana de Comunicación y Defensa de la Lengua Española, miembro del Consejo Editorial de la revista Logo de la Asociación Española de Estudios sobre Lengua, Pensamiento y Cultura Clásica. Fue editor fundador en 1991 de la revista de filosofía Tópicos de la Universidad Panamericana, que dirigió y editó hasta 2012. En 2009 ganó el ingreso al Padrón de Revistas Científicas de Excelencia del CONACYT, esta revista. En 1999 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo que otorga la Universidad Autónoma de Nuevo León con el texto Dos aproximaciones estéticas a la identidad nacional, escrito junto con Luis Javier López, que fue publicado por la misma institución en el año 2000. Asimismo, tiene una amplia trayectoria docente, es profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana en la UNAM, ha sido profesor por la asignatura de la maestría en filosofía y tutor del doctorado en filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido profesor del Departamento de Estudios Generales del Instituto Autónomo de México, ITAM. Asimismo, tiene una amplia serie de publicaciones y libros. Y pues, como ustedes pueden ver, nuestro invitado tiene una amplia trayectoria y experiencia en la temática que el día de hoy se va a abordar, y les rogamos que aquí nos están acompañando hoy a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos hagan llegar todas las preguntas que tengan a nuestro ponente a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro invitado del día de hoy. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes en estas condiciones tan complejas. Es para mí pues una doble alegría poder acompañarlos. Quiero agradecer al tribunal, a la escuela, su hospitalidad, esta plataforma extraordinaria para continuar con esta tarea académica a través de las redes, porque la justicia, la cultura, la ciencia están por encima de estas restricciones. Muchísimas gracias. Yo lo que decidí cuando recibí la amable invitación es hablar sobre 3 valores, 3 virtudes de la filosofía política griega, especialmente en Platón y en Aristóteles, y creo que podrán desconcertar a más de alguno porque se trata de planteamientos que son ajenos al derecho romano. Platón y Aristóteles
son completamente ajenos a la tradición jurídica romana, aunque quizá la tradición jurídica romana en algún momento y por tanto el derecho posterior le deba algo más, también le deba a Aristóteles y a Platón algo. Se trata por eso de un planteamiento, vamos a decirlo así, que puede resultar desconcertante. Y a mí me gustaría comenzar contando una anécdota. Dicen, no la tengo documentada históricamente, pero no me parece falsa, que al terminar o próximamente, a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, en algún momento dado, Stalin y Churchill discuten sobre algo y Churchill le dice a Stalin, al dictador soviético, que si no sería bueno consultar o pedir la opinión del Papa, del pontífice romano, sobre ese punto. Y entonces Stalin le responde a Churchill, ¿cuántas divisiones de tanques tiene el Papa, me decía usted? A lo que Churchill no responde, evidentemente. El punto de Stalin era que si tú no tenías tanques, si tú no tenías aviones, si tú no tenías submarinos, si tú no tenías barcos, no eras un sujeto que tuviese derecho a la argumentación. Y este es un planteamiento que autores como Habermas, no únicamente él, pero la Escuela de Frankfurt nos ha recordado, y es que frente a los problemas, frente a los diferendos, solo hay dos maneras y solo dos maneras de resolver los problemas. Una es con el uso de la fuerza, con la violencia, en toda esta gama de violencias que hay, desde la violencia física, que es la más brutal, pero también la violencia psicológica o violencias más sutiles. Y por otro lado, la argumentación, es decir, el dar razones, lo que va íntimamente unido al diálogo. Lo que Churchill quería hacer era argumentar, era frente a un problema, vamos a pedir la opinión de otra persona, y Stalin lo que hace es, en esta anécdota, supuesta anécdota, es simple y sencillamente excluir del ciclo de argumentación a esa persona por el hecho de que no tiene fuerza. Me gustaría contarles ahora sí, en los cuentos de Canterbury, de Chaucer, hay un cuento que a mí me gusta mucho y que creo que puede servir como de leitmotiv de esta anécdota, de esta sesión. Es el cuento de los tres ladrones. La idea es que son tres muchachos, tres jóvenes que tienen fama de rufianes, de truhanes, y que en el campo accidentalmente se encuentran un tesoro. Los tres dicen, pues qué bien que nos hemos encontrado un tesoro, vamos a repartirnos el tesoro entre nosotros tres, en tres partes, pero nos topamos con un problema. Y es que como ninguno de nosotros tiene buena reputación, no podemos sin más llegar y decir nos encontramos un tesoro, porque en el pueblo nadie nos lo va, todo el mundo va a decir que nos lo robamos. Entonces lo que debemos de hacer es pasar un tiempo aquí y poco a poco ir gastando, saltando, moviendo el dinero de suerte que no sea tan llamativo. Para lo cual los tres acuerdan que uno de ellos vaya con parte del tesoro a comprar víveres, vituallas, para un tiempo, el tiempo que van a estar en el campo custodiando el tesoro. Uno de ellos va al pueblo cercano, al poblado, a comprar comida, vino, y los otros dos comienzan a discutir, a conversar, y acuerdan, dice, ¿por qué dividir entre nosotros tres, en tres partes, un tesoro, cuando lo podemos dividir en dos partes? Y dice, muy bien, pues en cuanto lleguen vamos a matarlo. Llega el tercer personaje con los alimentos y se lo matan. Después de matarlo, los otros dos comienzan a comer, beben el vino que les llevó y al final también ellos dos mueren
porque el tercero, el que había ido a comprar los alimentos, había hecho un razonamiento semejante al de los otros dos, a saber, por qué compartir entre tres lo que se podía quedar uno, y había envenenado el vino. El cuento a mí me parece que es interesante, este cuento de Chaucer, viene en el cuento del bulero, porque lo que revela es que lo que revela es que cuando todo mundo intenta imponerse brutalmente, es decir, cuando todo mundo renuncia a la argumentación, a la concordia y al diálogo, estamos en un juego de suma cero. Vamos a ponerlo de esta manera. Hay en la guerra del Peloponeso de Tucídides un caso en el que el profesor Alfonso Gómez Lobo tiene un magnífico artículo, en el que llegan, muy parecido a Stalin, los atenienses a la ciudad de Melos, y a la ciudad de Melos le dicen: tienen ustedes que incorporarse o que ser nuestros aliados en esta guerra contra los espartanos, porque si ustedes no lo hacen, los vamos a exterminar. Y entonces la ciudad de Melo dice: ustedes no pueden hacer eso porque no tienen derecho a pedirnos, a exigirnos eso. Al final, como se imaginarán, los atenienses terminan destruyendo a la ciudad de Melos. ¿Qué es lo que presenciamos en ese diálogo, como presenciamos en el de Stalin? Que en efecto, simplemente hay dos maneras de resolver un desacuerdo. Los desacuerdos son parte de la vida humana, desde cómo dividir un tesoro, cómo dividir las ganancias, cómo gobernar un país. Y frente a ellos, una y otra vez aparecen una alternativa con dos posibilidades. La alternativa del uso de la violencia, en donde uno de los interlocutores neutraliza al otro, y por el otro lado, la búsqueda el recurso a los acuerdos para resolver estos diferendos de la argumentación. Hay que insistir en que los desacuerdos son parte de la vida humana. A veces quizá nosotros en algunos momentos quisiéramos que todo el mundo estuviésemos de acuerdo absolutamente en todo. Y no, los desacuerdos son una parte integral de la vida. Gracias a los desacuerdos es como hay progreso en la ciencia, hay progreso en la economía. Gracias a los desacuerdos hay matices en la vida humana. No solo es que la vida humana, si todos estuviésemos de acuerdo, fuese muy aburrida, porque todo sería uniforme, sino que si todo fuese uniforme, no habría un progreso. El desacuerdo es parte de la vida humana y por tanto es necesario el desarrollo de elementos, de herramientas que nos permitan resolver estos desacuerdos. Pero frente a esta idea de que en la vida todos son desacuerdos, el hombre, el lobo del propio hombre, hay también otro punto, a saber que los acuerdos son parte esencial de la vida humana. En otras palabras, que los desacuerdos solo existen en la medida en que hay acuerdos. Por eso les decía, comenzaba contándoles esta anécdota o ese cuento de Chaucer, porque incluso entre los delincuentes hay acuerdos. Yo no soy un experto en combate al crimen, pero algunos dicen que algunas de las organizaciones criminales son organizaciones en las que hay acuerdos muy importantes y unos acuerdos además que son especialmente relevantes porque no son acuerdos escritos, son acuerdos de las palabras, y que si bien es cierto que una vez que se rompen esos acuerdos hay represalias brutales, es igualmente cierto que esto hace que algunas organizaciones criminales los acuerdos sean, si no sagrados, sean unos acuerdos, vamos a decirlo así, que no son formales, que no están documentados, porque justo los criminales no documentan
eso sí no son a la palabra. En otras palabras, a la palabra. En otras palabras, valga el juego de palabras de nueva cuenta, los acuerdos en la vida del ser humano van mucho más allá del derecho. Hay acuerdos jurídicos, hay acuerdos políticos, pero la vida humana está llena de acuerdos formales, informales, tácitos, explícitos, acuerdos escritos, acuerdos no escritos, incluso entre los delincuentes hay acuerdos. Es decir, que el punto de partida siempre es el acuerdo. El acuerdo es el punto de partida y los desacuerdos surgen en la medida en que hay desacuerdos. Dicho de otra manera, también es como la anécdota aquella o el chiste aquel de dos compadres que quizá en una cantina se les ha pasado la bebida, han bebido de más y pues comienzan, como esta típica plática, a conversar, a discutir, ¿no? Oye, y no, pues esto, no, y lo otro, y el equipo de fútbol y la política y esto. No, pero a ver, ¿qué entiendes tú por ganar? ¿O qué entiendes tú por victoria? ¿Qué entiendes tú por justicia? Y siguen discutiendo hasta el punto de que uno de ellos le dice, bueno, a ver, compadre, ¿y usted qué entiende por entiende? Esto de qué entiendes por entiendes, nos lleva a algo que Aristóteles vio con una intuición verdaderamente prístina. En el libro primero de la Política, Aristóteles dice que el hombre es, entre todos los animales, el único que tiene palabra. El término que utiliza es logos. Dice, porque la voz foné es signo de dolor y de placer y se encuentra en los demás animales. Es decir, lo que Aristóteles observa es que los animales sí que se pueden comunicar a través de los sonidos, a través de la foné, indicios de placer y de dolor. Un animal, los que tienen mascotas lo sabrán, puede comunicarse con otros animales o con nosotros mismos su dolor, su placer, sus emociones, sus pasiones. Eso lo pueden hacer y seguramente de una manera mucho más clara que nosotros, ¿no? Lo dice, en ocasiones pueden expresar el dolor cuando les duele algo de una manera muy, muy fuerte. Pero dice Aristóteles, pero la palabra, logos, está para hacer patente lo provechoso y lo nocivo, lo justo y lo injusto. Y lo propio del hombre respecto a los demás animales es que solo él tiene la percepción de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto. Y la participación común de esta percepción es lo que constituye la ciudad y la familia. Es un pasaje desconcertante, pero muy importante porque muestra, justo Aristóteles no es un contractualista desde el punto de vista social. Y no es un contractualista porque lo que Aristóteles nos está diciendo es que lo típicamente humano es que a través de logos podemos comunicarnos los modelos políticos, es decir, lo justo y lo injusto, y los modelos tecnológicos, lo útil, lo nocivo y lo provechoso, lo útil y lo inútil. Es decir, gracias a la palabra, el ser humano puede ir más allá de las pasiones, de las emociones y comunicarse ideales. Pero lo más interesante de este pasaje de la Política, capítulo 1, es que Aristóteles nos dice que los seres humanos tienen una preconcepción de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que haya ciudad e incluso antes de que haya familia, los seres humanos ya tenemos una concepción, una preconcepción, él dice percepción burda, todavía muy rudimentaria, de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto. Dicho de otras maneras, el contrato social presupone que vale la pena sentarse a firmar un contrato. Y el valor vale la pena sentarse a firmar un contrato o a negociar un contrato es el punto de partida. Es el punto de partida
de cualquier teoría contractual. En otras palabras, lo que Aristóteles nos está diciendo es que la comunidad, el hecho de que haya comunidad, presupone en el ser humano una preconcepción, una cierta percepción de el valor de la justicia, del valor del diálogo. Y precisamente por eso lo que he intentado poner al descubierto cuando les contaba lo del qué entiendes por entiendes, o de los Chaucer y los tres ladrones, es que incluso entre los ladrones, es decir, incluso entre las personas que sistemáticamente se reúnen y se ponen y organizan una pequeña comunidad y se organizan para robar, para matar, para incumplir la injusticia, para no ser justos, incluso en esas organizaciones hay una preconcepción, hay un acuerdo, y el acuerdo, hay unos acuerdos y hay un mínimo de sentimiento de justicia. Tú me tienes que dar una parte del botín, yo tengo que seguir unas órdenes, o tenemos un mínimo de reglas. Y justo cuando ese mínimo de reglas se destruye o se cuestiona, las organizaciones terminan disolviéndose. Dicho de otra manera, un presupuesto del negocio es que vale la pena negociar. Un presupuesto de un pleito o un presupuesto de una causa que se lleva a los tribunales es que vale la pena argumentar en un tribunal, de que vale la pena sentarse a negociar, de que vale la pena negociar. Es decir, el diálogo es el presupuesto básico de la vida humana. Y este presupuesto básico de la vida humana en comunidad, el valor del diálogo, es un presupuesto anterior al orden legal positivo. Lo que Aristóteles no es que niegue el orden legal positivo, sino lo que considera es que el orden legal positivo, él no utiliza esta expresión, presupone, pero creo que no estoy forzando a Aristóteles al decir esto, es que el orden legal positivo, ese orden legal está presuponiendo el valor del diálogo. Es decir, el reconocimiento, diálogo viene del griego, dia, a través, logos, es decir, el reconocimiento de que es a través de la palabra cómo podemos mediar las disputas. En otras palabras, que gracias a la palabra, gracias al concepto, gracias a la razón, el ser humano puede mediar en estas disputas, puede mediar y el diálogo es la única alternativa que tenemos en contra de la violencia. Pero el diálogo, como decíamos, el diálogo tiene a su vez otro presupuesto, y este presupuesto es lo que los latinos traducirían a partir de la ética nicomaquea como concordia, de una virtud que Aristóteles describe como homónoia, que a mí me gusta traducirla así, con concordia, ¿no? Homónoia significa, es ese mismo conocimiento, esa misma ley, ¿no? La homónoia es una virtud, piensa él, que se requiere en la comunidad. Dicho de otra manera, la homónoia de la que nos habla Aristóteles en la Ética Nicomaquea no es en una comunidad política, no es la igualdad de opinión, no es que todos opinen de la misma manera, ¿no? Una ciudad, pensaba Aristóteles, no se construye sobre la base de que todos opinen exactamente lo mismo, sino la homónoia, que es una especie de amistad civil y que se puede dar entre desconocidos, consiste sobre todo en que los ciudadanos convienen en convenir. Es decir,
están de acuerdo en que vale hablar, vale dialogar y que hay un marco normativo, en parte explícito, en parte positivo y en parte no positivo, que es aceptado como espacio para resolver los diferendos. A mí me parece que es esta concordia, perdón, no surge de la coacción. O sea, ¿por qué? Porque la ley no puede exigir la concordia. La ley lo que puede exigir es lo que está previo a la ley, lo que se sigue de la ley. Pero la concordia es de alguna manera un estado de ánimo, mejor dicho, una virtud, una actitud ante la ley. No es, yo ponía el ejemplo de los plañideros. Los plañideros o las plañideras eran personas que se contrataban para que en los velorios, en los entierros, lloraban. Claro, sus lágrimas eran falsas porque se contrataba para que hiciesen como si llorasen. Bueno, la concordia no es un como si yo quisiera el derecho, porque no como si a mí, como si yo estuviese de acuerdo, sino la concordia es un estado de ánimo, es una virtud de una comunidad en la que todo mundo reconoce que hay diferendos, pero reconoce que vale la pena resolverlos a través de los argumentos civilizados. Yo simplemente diría que, y Aristóteles lo sabía, que lo primero que se deteriora en vísperas de las guerras civiles no es el orden jurídico, sino es la concordia. Cuando no hay concordia, no hay, no hay orden, cuando no hay concordia, no hay posibilidades o son muy limitadas las posibilidades de que el marco jurídico sea suficiente para garantizar los convenios, la diferencia de acuerdos. En otras palabras, cuando una comunidad política está envenenada por la falta de concordia, tarde o temprano ese envenenamiento terminará irrumpiendo y rompiendo el orden jurídico, ¿no? Esos son los golpes de Estado, las guerras civiles, los linchamientos o ciertas manifestaciones que luego el Estado tendrá que tratar de regresar, pero en este sentido de recuperar el orden. Pero lo que Aristóteles pensaba es que el orden legal presupone un mínimo de concordia. A mí me preocupa, les confieso, que hoy por hoy nuestro país, como otros países, vivimos un momento en el que justo lo que se percibe es una falta de concordia, y creo que eso sin duda es peligroso y se revela en la virulencia de o en la falta de argumentos para resolver los problemas. Ahora, esto no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. En realidad, todas las ciudades, todas las ciudades han tenido problemas de este tipo. Atenas era una ciudad comercial muy rica, y por ser una comercial muy rica, era lógica que hubiera en ella diferendos políticos. El sistema, aunque conocemos mucho menos del sistema jurídico ateniense, conocemos relativamente poco de él, y era un sistema jurídico mucho menos sofisticado que el sistema jurídico que el jurídico romano. Sabemos, por ejemplo, que una costumbre era que era el acusado o el acusador el que tenía que defender su propia causa. No existía propiamente hablando un representante, sino que cada uno tenía que presentarse ante la asamblea
para defender su causa. Esto obligaba a que los ciudadanos tuvieran que desarrollar, por un lado, el arte de la retórica y el arte de la argumentación, y llevó ya desde la Atenas del siglo V al desarrollo de un movimiento que será conocido como la sofística. Los sofistas se presentaban a sí mismos como maestros de la palabra que conseguían siempre tener la razón y tener la razón en cualquier momento. Hay un caso, una anécdota, dicen que era un sofista muy famoso que en una ocasión que ofrecía unos cursos para aprender a argumentar y persuadir al adversario sobre cualquier punto. Y entonces llega un joven, estudia con este sofista, llega con este sofista y al terminar el curso le dice: maestro, no le voy a pagar el curso. Y no le voy a pagar el curso porque lo voy a persuadir de que usted no me cobre. Y si lo persuado de que no me cobre, por tanto, no le pago. Pero si no lo persuado de que no me cobre, tampoco le pago, porque quiere decir que usted no me enseñó a persuadir correctamente sobre cualquier punto, asunto, ¿no? A través de Platón y a través de Aristóteles tenemos una visión negativa y peyorativa de los sofistas. Hoy está un poco cuestionada esta, quizá es una visión excesivamente negativa, pero lo cierto es que algunos sofistas, estoy hablando de un diálogo hermoso de Platón que se llama el Gorgias, nos pinta a un sofista, Calícles, donde este hombre se presenta a sí mismo como un sabio y capaz de utilizar la palabra, la retórica, para derrotar al otro, derrotar siempre al adversario. Es decir, la argumentación retórica, ya sea en los tres espacios clásicos de la retórica griega, eran la retórica foral, es decir, la de los tribunales, la retórica en la asamblea política, la deliberación, y finalmente la retórica que se utilizaba en los discursos para animar a las personas a imitar a un determinado, los panegíricos o las efemérides, como se diría hoy. En los tres espacios, el Calícles decía: yo soy un maestro y puedo conseguir derrotar a los otros, especialmente en la retórica foral y también especialmente en la retórica deliberativa, es decir, la retórica de la asamblea, la retórica de diríamos, donde se delibera sobre las ciudades, sobre las acciones políticas. Se trata de un argumentar contra el otro para derrotarlo. Y así, y pensaba Calícles, este estilo de retórica no es sino una transfiguración de la guerra. Y así como en la guerra el más poderoso derrota y aplasta al enemigo, hay de los enemigos, también en el uso sofístico de la retórica de la argumentación es un uso en el que hay que aplastar al otro. Esta concepción es una concepción de la argumentación como transfiguración de la guerra, argumentar contra el otro, que lo que pierde desde el punto de vista es que es su dimensión dialógica, es decir, la argumentación consiste en derrotar, en aplastar, mientras que la argumentación dialógica consiste en convencer al otro por las buenas razones. Y convencer al otro por las buenas razones consiste en conseguir que el otro reconozca que yo tengo razón o que el otro que el otro me convenza para que reconozca que él tiene razón, o que reconozcamos que en parte los dos tenemos razón y en parte no, y entonces lleguemos a un acuerdo. Esto es precisamente lo que la argumentación sofística, el derrotar al otro, pierde de vista. En ese diálogo, en el Gorgias,
Es un diálogo muy bonito, si no lo han leído, se los invito a leer. Platón compara, dice, hace una comparación muy bonita, dice, así como hay una terapia del cuerpo, la terapia busca la armonía, la paz, ¿no? El equilibrio, y esa es la medicina y la gimnasia. La medicina y la gimnasia buscan la salud, y la salud no es sino una armonía de los diversos elementos del cuerpo humano, un equilibrio. Hay también una pseudoterapia del cuerpo. La pseudoterapia del cuerpo, él pensaba que era la cosmética y la gastronomía, que no te da lo que necesita, sino que adula al cuerpo, es decir, que da una falsa armonía, ¿no? Mientras que la medicina te pone a dieta y te logra un equilibrio, la cosmética hace como que estuvieses bien, pero en realidad no estás bien por el cuerpo, ¿no? Yo creo que todo mundo alguna vez hemos tenido que dar una clase o una conferencia o asistir a una junta excesivamente cansados o enfermos, y pues nos tomamos o nos arreglamos de suerte que no se note, pero no por eso estamos sanos. La, eh, entonces, así como el médico busca la armonía del cuerpo, el equilibrio del cuerpo, así la verdadera terapia política debe buscar la salud de la comunidad política, la salud de las almas, la salud de los individuos, es decir, la armonía social. Esta idea tan querida por Platón de que la justicia no es solo dar a cada quien lo que le corresponde, sino que es cuando los diversos actores sociales cumplen su función propia, y al cumplir su función propia se genera un equilibrio, una armonía en toda la sociedad. Por eso la justicia es una metavirtud en Platón, ¿no? Eh, Ahora bien, eso es lo que logra la verdadera política. ¿Y qué es en cambio la sofística? La sofística, en cambio, la sofística entendida como una argumentación en la que simple y sencillamente se pretende derrotar al mundo, al otro, prácticamente a cualquier precio, ¿no? Bueno, sin el prácticamente a cualquier precio, lo que no logra es lo que logrará en el mejor de los casos es un simple equilibrio de fuerzas. En otras palabras, lo que Platón observaba es que el diálogo político y el diálogo personal tiene un valor terapéutico, porque no es derrotar, sino conciliar, no es abatir, sino conseguir acuerdos, concordar, no es ganar, sino restaurar el equilibrio. Y finalmente subraya el peligro de los falsos acuerdos. En otras palabras, el verdadero diálogo, el diálogo político, el diálogo entendido como una terapia civil, no apuesta a la aniquilación del adversario, del oponente, sino a la maximización de la convergencia. Es decir, lo que se trata es, divergencias siempre las habrá, por eso hay un diálogo y por eso hay una disputa, pero lo que se tiene que conseguir es la maximización de la convergencia, más que la aniquilación del adversario. Y además, pero además el diálogo no es algo que se da, por paradójico que suene, exclusivamente entre dos personas, sino requiere de un contexto social, un contexto político, en última instancia, de un contexto comunitario. Esto lleva a que quienes intervienen, esto requiere frecuentemente que quienes se enfrentan en un diálogo, en un diferendo, quien requieren frecuentemente o requieran de un mediador. Pero el mediador tiene varias funciones en el diálogo. Por un lado, pedir que se cumplan un mínimo de reglas,
unos acuerdos explícitos, algunos de ellos, y otros implícitos de todo diálogo. Pero el mediador también tendría que ayudar a reconocer los propios errores de quienes están argumentando. Por eso les decía que el mediador, el mediador de este diálogo debe intentar también la maximización de las convergencias. Y esto se logra en buena medida a partir de lograr que los interlocutores del diálogo reconozcan sus propios errores. En otras palabras, es necesaria la mediación para esta terapia política a partir del diálogo. ¿Cuál es el gran obstáculo? Por un lado, el amor propio, los propios intereses, esto es fundamental, ¿no? La función de la mediación es tratar de moderar o de contener el amor propio, los propios intereses, templar y catalizar las emociones, ¿no? No hay, a veces la gente ni siquiera termina escuchando al otro porque grita. Maximizar convergencias y minimizar divergencias, y sobre todo la mediación dialógica, esta mediación, tendría que pensar en restaurar la concordia más allá de la derrota foral. Es decir, la función, y creo que en este sentido yo no soy un experto, ustedes son los expertos en derecho, en este sentido el mediador no solo simplemente da la victoria a uno en la derrota foral, diciendo fulano de tal ganó en su argumentación jurídica y por tanto tiene la razón, o la sentencia le da la razón. Esta mediación de la que hablaba Platón tiene que ver no solo con darle la razón a los otros, sino que ese dar la razón restaure la concordia. Es decir, tendríamos que pensar también en la restauración del equilibrio, porque no vaya a pasar, porque podría ser simplemente una comunidad que se basa solo y exclusivamente, una comunidad política, en las sentencias que se han dado a favor, es de alguna manera como una espada de Damocles. ¿Se acuerdan? La espada de Damocles es ese tirano, llega un hombre y le dice, Damocles, yo quisiera ser como tú, un hombre poderoso y rico y famoso. Y Damocles le dice, muy bien, siéntate aquí, que es el trono del mío, el trono del rey, y encima de él hay una espada que pende sobre su cabeza colgada de un hilo. Y le dice Damocles, esto es la vida de un tirano, en cualquier momento se te puede caer la espada en la cabeza. A ver, lo que yo quiero decir cuando decía es que el orden jurídico es evidentemente muy importante y es clave, pero si no hemos logrado como comunidad restablecer o tener un mínimo de concordia, de concordia, simplemente lo que tenemos es un orden prepolítico, no estoy hablando de un orden político, un orden comunitario, no se puede sostener simple y exclusivamente en el orden jurídico. Con esto no estoy, insisto, minusvalorando la importancia del orden jurídico. Lo que estoy diciendo es que el orden jurídico positivo presupone la concordia y que precisamente por eso el orden jurídico debe de ser capaz de custodiar este valor previo al orden jurídico, que es la concordia, y a su vez la actividad del político debe ir incluso más allá del orden jurídico y no violentando el orden jurídico, sino hacer algo más, a saber, la salvaguarda de este valor,
que es la concordia, la concordia política. Porque si no, estaríamos en lo que antiguamente llamaban una paz armada. Restaurar la concordia. Esto es, me parece, una tarea no de los jueces. Creo que los jueces tienen, creo que el Poder Judicial tiene otra función, sino es una tarea más de tipo político, la restauración de la concordia. A mí me gusta poner este ejemplo, es un ejemplo, una anécdota que yo creo que hemos escuchado todos, ¿no? Tienes 2 vacas, tu vecino te mata y se las roba. Tienes 2 vacas, vendes una para pagar el guardaespaldas de la vaca que te queda. Esa es otra posibilidad. Tienes 2 vacas, vendes las 2 vacas y te vas a vivir a Houston a cuidar vacas ajenas. Tienes 2 vacas, matas a tu vecino para robarle sus 2 toros, pero en la guerra se quema tu establo. Pero hay otra posibilidad, que es tienes 2 vacas y alguien te ayuda a negociar con tu vecino para pedirle sus toros, tienes 2 becerros y se los reparte. Creo que en este sentido, y con esto termino hoy, la tarea que se encuentra el político, con la que se topa el político, es tener esta concepción de restauración de la concordia. Y hay que, ya con esto recordaríamos, debemos de tener claro, con esto termino, que la restauración de la concordia va mucho más allá del orden simplemente democrático. Algunos autores de izquierda, como Habermas, han visto, o sea, no estoy hablando de autores de derecha, incluso los riesgos de cuando se margina a una minoría con el orden democrático, con un orden democrático burdo. Aristóteles pensaba que había 3 formas de gobierno correctas, que eran la monarquía, que es el gobierno de uno en favor de toda la comunidad, la aristocracia, que es el gobierno de los mejores en favor de toda la comunidad, la república, que es el gobierno de la mayoría en favor de toda la comunidad. Y habría 3 versiones negativas, decía Aristóteles, de la república, de estas formas, 3 desviaciones. La tiranía, que es la peor forma de gobierno, que es el gobierno de uno en favor del mismo. La oligarquía, que es el gobierno de los ricos en favor de los ricos. Y la demagogia, él utilizaba en griego la expresión democracia, y la demagogia, que es el gobierno de la mayoría en favor de la mayoría, marginando a algunas minorías. Aristóteles decía que de los 3 menos malos, el menos malo era la demagogia, pero aún así era una forma imperfecta y una forma desviada de la política, porque si bien es cierto que en la democracia demagógica se gobernaba en favor de una mayoría, no se estaba gobernando en favor de toda la comunidad política. Es decir, se estaba excluyendo sistemáticamente a otros sectores de la comunidad. Y en este sentido, no se estaba estableciendo, no se estaba viviendo esta concordia, no se estaba, digamos, se estaba viviendo en una especie de paz armada. Por eso pensaba él que la demagogia, estoy hablando de Aristóteles en la política, era frecuentemente el camino a otras formas desviadas de gobierno, pero esta es otra historia. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que estas reflexiones detonen una discusión o detonen algunas inquietudes. Yo sé que aprenderé mucho de sus preguntas y espero escucharlas ahora mismo. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido sumamente interesante escuchar
estas ideas acerca de la concordia, la terapia política, me hicieron recordar esta visión de Hannah Arendt de su idea de libertad política, que solamente es posible precisamente en el diálogo, porque quienes están dialogando se permiten cambiar de una idea a otra a través de la argumentación. Muchísimas gracias, doctor. Nos han llegado, además de muchas felicitaciones por su extraordinaria ponencia, nos han llegado diversas preguntas que voy a leer a continuación. Alejandro Lozano, además de enviarle felicitaciones, nos dice: actualmente en México y el mundo entero vemos un peligroso naufragio de la concordia. Dado que la historia no está escrita, ¿es usted optimista respecto que estos movimientos podremos recobrar los acuerdos mediante el diálogo, la argumentación y la retórica? Vamos a ver, yo creo que estamos en efecto viviendo un momento muy difícil en muchas democracias que están en crisis, ¿no? A mí me parece que hay esperanzas, que hay espacios cada vez más limitados, pero me parece que hay que mirar hacia Alemania. Creo que el modelo alemán es un modelo que, a pesar de todas sus limitaciones, es un modelo político, práctico, que además que ha maximizado convergencias y minimizado diálogos. Yo creo que retóricas como la retórica de Merkel, prácticas políticas como la de Merkel, dan esperanzas de que se puede restaurar la concordia. No así en otros lugares, que nadie se me enoje, pero yo estoy preocupado un poco con la situación de Hungría, por ejemplo, con la retórica de Estados Unidos y con la retórica de otros países que apuestan por una polarización y no por una convergencia, ¿no? Entonces creo que, como dice Alejandro, la historia no está escrita y creo que hay que mirar a modelos que han funcionado. Muchas gracias, doctor. José Ramón Narváez pregunta, dice así: Charles Van Doren, en su breve historia del saber, habla de los graves errores de Aristóteles en torno a la justicia, los cuales justifican el racismo, el clasismo y el machismo. ¿Cómo superar la falacia del consecuente para lograr, por ejemplo, una justicia paritaria? A ver, yo creo que son dos temas distintos, ¿no? En efecto, agradezco la observación. Yo creo que Aristóteles es un autor que puede inspirar en algunos puntos. O sea, yo creo que Aristóteles es un autor que tiene muchos puntos correctos, interesantes y sugerentes. Pero como señala Aristóteles, creo que tiene gravísimos errores. Por ejemplo, es un defensor de la esclavitud natural, es un defensor de la inferioridad de la mujer, es un defensor de la superioridad de los griegos, ¿no? Entonces, no se trata de, o sea, yo no creo que una filosofía política trate de reinstaurar a Aristóteles, eso sería aberrante. Pero me parece que en buena medida su teoría de la justicia, es decir, que algunos aspectos de su teoría de la justicia y que algunos aspectos de su teoría política son válidos, y un poco lo que yo he hecho es esto, es jugar con Platón, con Aristóteles, porque al fin y al cabo yo creo que lo importante es que son conceptos que nos permitan iluminar el presente y pensar el presente, no tratándolo de solucionar con categorías del pasado, pero sí, si algún autor ha reflexionado en el y eso nos ayuda. A mí, por ejemplo, me parece clarísimo esta idea de la preconcepción de la justicia, ¿no? Yo creo esto. Del segundo punto ahora mismo sobre la teoría de la justicia, yo no le podría contestar de una manera contundente. La primera pregunta sí, de la segunda no le podría contestar ahora. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Por su parte, Alonso Vázquez nos pregunta, dice, Parménides y algunos otros presocráticos sostuvieron que el saber es imposible porque en todo caso no puede transmitirse sin las mediaciones individuales de cada quien, lo que vuelve imposible a toda forma de conocimiento.
Así, lo justo es solo una aproximación. ¿Complementa esto al modelo aristotélico o se trata de oposiciones irremediables? Vamos a ver. Bueno, lo que Parménides dice es que en realidad lo que no existe en estricto sentido es el conocimiento sensible. Parménides explícitamente en el poema que nos ha llegado dice que hay dos caminos, la vía de la episteme y la vía de la doxa. Entonces, creo que ese sería un primer matiz. Ahora, lo que Aristóteles sí observa, la vía de doxa es la vía de opinión, la vía de episteme es la de la ciencia. Lo que Aristóteles sí observa es que la teoría política o la ciencia política no es una ciencia exacta, y esto es muy importante. Es decir, que no es una ciencia exacta con un modelo matemático, sino que constitutivamente la política es más parecida a la medicina. Y así como en la medicina siempre hay un juego entre la norma universal y el caso particular, siempre hay un margen de error, siempre hay un margen de improvisación, siempre lo relevante es el éxito en la práctica. En la política también sucede lo mismo. Es decir, la política no es una ciencia exacta y por tanto el concepto de justicia no es un concepto definido cabalmente, sino puede ir evolucionando. Nuestra misma idea de democracia ha ido evolucionando. Esta democracia de las mayorías, por ejemplo, que es una democracia del siglo XIX, hoy por hoy ha evolucionado, ¿no? Porque sabemos que hay que dar voz a las minorías dentro de las democracias de mayorías. O sea, creo que lo que Aristóteles observó frente a Parménides es que hay un conocimiento que es válido, aunque no es necesariamente exacto. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor Pérez de los Reyes pregunta, ¿cómo puede una persona prevenir en su diálogo con otra u otras personas evitar sus propias pasiones para que prevalezca su razón y su coherencia? Bueno, le felicito al doctor de los Reyes esa pregunta, porque está llevando lo que yo acabo de decir, no solo al nivel político universal, sino al caso particular. Muy bien, a lo mejor nosotros no podemos reinstaurar la concordia en una sociedad porque no somos políticos, pero sí podemos en nuestros ámbitos personales reinstaurar la concordia. Es más, estamos ahora mismo en un momento en el que la convivencia intensa para quienes tenemos la fortuna de poder estar en nuestra casa obliga a diálogos que no siempre son fáciles en nuestra casa. Entonces lo felicito por eso. Yo creo que el problema no es que haya emociones, el problema es que esas emociones no nos permitan ver los otros puntos de vista y el punto de vista propio. Creo que eso es lo que Aristóteles llamaba virtud. La virtud es el autodominio de las emociones. Es el ejercicio. ¿Y cómo se consigue el autodominio de las emociones? No se consigue de un día a otro, sino se consigue a partir de pequeños actos y se consigue así el hábito. Por ejemplo, el hábito de la valentía o de la fortaleza o bueno, pensemos en otro, en la mansedumbre, ¿no? Que nos lleva a no enojarnos de una manera excesiva, ¿no? Se consigue a base de no enojarse en este caso, no enojarnos en un pequeño detalle y en otro detalle, y a base de no enojarnos en pequeñas acciones, llega un momento en que nos hemos apoderado de nuestra emoción y entonces ese enojo ya no se convertirá en una no se apoderará de nosotros en una discusión, sino que podremos discutir sin enojo o con un enojo moderado, ¿no? Creo que este es el punto, ¿no? O sea, Claro. el apoderarme de mis propias emociones es un ejercicio cotidiano y que sirve como entrenamiento para las grandes discusiones.
Claro, doctor, muchas gracias. Leopoldo Gama dice, quisiera resaltar de su conferencia el aspecto relativo a los desacuerdos en Aristóteles. ¿Cabría hablar en la doctrina aristotélica de desacuerdos genuinos y de buena fe en materia de justicia? ¿O más bien los desacuerdos se encontrarían en otro ámbito, en el ámbito de lo opinable o de lo contingente? A ver, vamos a ver. Yo creo que la pregunta tiene como dos partes, ¿no? Para Aristóteles, el arte de la justicia o la prudencia política, que es dar justicia, siempre tiene un componente de inexactitud. Es decir, la deliberación del juez no es una deliberación perfecta al modo del matemático. Siempre hay, mientras que el matemático concluye de una manera contundente y su demostración es inexorable, o sea, es contundente. Para Aristóteles, la deliberación política y la deliberación del juez siempre tiene un margen de error. Pero hay que, si yo, y precisamente porque tiene un margen de error, es por lo que hay que generar unos mecanismos de arreglo, es decir, unos mecanismos de revisión, ¿no? Como no es un razonamiento matemático lo que hace el político, ni es un razonamiento matemático lo que en opinión de Aristóteles hace el juez, deben de existir mecanismos de control y mecanismos de revisión para esas deliberaciones. Yo creo que eso es algo que Aristóteles entendió muy bien la naturaleza. Ahora, eso en lo que... ahora, yo creo que con eso lo tenemos claro. Por supuesto, Aristóteles piensa que en realidad la vida humana está llena de desacuerdos y hay desacuerdos porque la mayoría de los asuntos son contingentes, ¿no? ¿Qué quiere decir que la mayoría de los asuntos son contingentes? Que hay muchas maneras de resolver el problema, que hay muchas soluciones, que en realidad no conocemos cuál es la solución final de algún problema y por eso los desacuerdos son parte de la vida ordinaria y por eso es tan importante aprender a administrar y a resolver los desacuerdos, ¿no? O sea, creo que un entrenamiento de la infancia, de la niñez, de la juventud, de la universidad es saber que los desacuerdos son algo ordinarios. Y para eso el entrenamiento es triple. Por un lado, a través de la modelación del carácter, es decir, no enojarme en los desacuerdos, o sea, el aspecto emocional. Dos, a través del aprender a dialogar para resolver los desacuerdos de la vida ordinaria. Y tercero, ya destrezas profesionales específicas para resolver los desacuerdos de ciertas materias. El médico aprende a resolver los desacuerdos médicos con los desacuerdos, los juristas, los del campo jurídico, los científicos del campo jurídico. Yo creo que es un entrenamiento y esto es fundamental. Claro, doctor. Me recordó esto que señala al enfoque de la gobernanza en políticas públicas, que hace muchos años renunció a este modelo de racionalidad absoluta, y ahora el enfoque de la gobernanza precisamente le apuesta a los consensos, de escuchar a todos los actores involucrados en los problemas públicos para llegar a acuerdos y consensos a través del diálogo. Bueno, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. El maestro René Casoluengo dice así. La Ley General de Partidos Políticos dispone en uno de los artículos que integran el capítulo denominado de la justicia intrapartidaria que los partidos políticos tienen la obligación de establecer procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyen mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Consideraría usted que estos mecanismos pueden tener un gran éxito en el ámbito de los partidos políticos? Vamos a ver, yo creo que estos mecanismos alternativos son muy importantes, ¿no? Sí. Creo que no sé si vayan a tener gran éxito, pero lo que tenemos que proponernos es que lo tengan. Es decir, es un ideal. Y creo que justo la resolución a través de acuerdos, consensos o mecanismos alternos, creo que es fundamental.
Eso me parece que es fundamental y tenemos que propiciarlo. Maestro Casaluengo, le agradezco muchísimo la observación, por supuesto. Simplemente nada más como retomar o retocar esta idea. A veces no nos hemos de preguntar si van a tener o no éxito, sino hemos de proponer los ideales, porque en la medida en que proponemos esos ideales, nos acercaremos más a ello. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, doctor. Darío Mora pregunta, ¿el Poder Judicial debería de tener mediadores antes de iniciar los juicios? Bueno, Darío Mora, entiendo que en el Poder Judicial, al menos en algunos lugares, ya hay mediadores. Ustedes me corregirán, yo lamento no ser un experto, yo soy filósofo, no estudié Derecho, pero entiendo que ya existe la figura del mediador. Me parece que que ya existe la figura del mediador, y si no existe, yo creo que es una figura que puede ayudar, la figura del mediador. Si no existe, sé que en algunos países existen, y que la figura del mediador puede ayudar a resolver problemas antes de que se judicialicen, siempre teniendo, por supuesto, la posibilidad de la judicialización, pero yo creo que la figura del mediador. Ahora, yo creo que esta figura del mediador sí creo que debe estar, creo que tendría que estar amparada en el sistema del Poder Judicial, es decir, aunque no fuese propiamente un tribunal, creo que sí tendría que estar en su entorno, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, nos dice Rubén Becerra, ¿considera que las redes sociales serán un factor relevante para la justicia, el diálogo y la concordia, o son el vehículo ideal para dinamitar el camino? Vamos a ver. Las redes sociales llegaron y salvo en los gobiernos tiránicos, que existen gobiernos tiránicos que los bloquean, que bloquean las redes sociales ya llegaron. Son un foro. Lamentablemente creo que hoy por hoy las redes sociales tienden a ser espacios de enfrentamiento donde lo que no hay es un diálogo. Yo soy bastante activo en redes sociales y les puedo confesar que estoy espantado por las redes sociales, porque me parece que lo que no estamos viendo es un intercambio de argumentos, sino un intercambio de gritos, de insultos. Creo que hay, por un lado, una limitación de las redes sociales. Los caracteres. O sea, hay veces que no puedes decir demasiado en pocos caracteres. Dos, creo que en ocasiones el riesgo de las redes sociales es la inmediatez. Contestas con el estómago. Y luego, tercero, yo creo que en ocasiones no hacemos este ejercicio de pensar en el otro. Yo al menos en redes sociales yo lo hago. Yo procuro no siempre reconocer mis errores o tratar de darle la razón al otro cuando creo que la tiene, ¿no? Me parece, por tanto, que el destino de las redes sociales está en manos no de una legislación, yo creo que sería una tontería sobre legislar en torno a las redes sociales, sino de los usuarios, y que somos nosotros los usuarios los que tenemos que tratar de transformar las redes sociales hasta donde podamos en espacios de diálogo y no en espacios de violencia camuflada. Pero diría, sí son un termómetro de este enrarecimiento de la vida comunitaria. Claro. Pues muchísimas gracias, doctor. Esas serían todas las preguntas que nos enviaron, además de sendas felicitaciones que nos enviaron a usted por su ponencia. Agradecemos su tiempo, su conferencia tan interesante, y pues a nombre de los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, especialmente del magistrado Felipe de la Mata y la doctora Gabriela Rubalcaba, agradecemos su participación en esta conferencia electoral.
Muchísimas gracias. No sé si quiera cerrar con algún comentario final. Pues nada, muchísimas gracias, darle las gracias a los magistrados, a las magistradas, al tribunal, a la escuela, a mis anfitriones, al magistrado Felipe de la Mata, a la doctora y a todos ustedes por haberme escuchado, pues porque estos son ejercicios precisamente de mediación, de diálogo, y yo creo que este intercambio que hemos tenido es un intercambio que nos ayuda a tener una sociedad mejor, un mundo mejor, y bueno, pues un abrazo a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, y gracias a todos los que nos siguieron a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral. Nos vemos en los próximos eventos del día de hoy de la Escuela Judicial Electoral.